Hola y bienvenidos. Hoy vamos a hacer un análisis a fondo de unas fuentes que pintan un retrato fascinante de los últimos años del reinado de Luis XV en Francia. Sí, nos vamos a centrar en la llegada de una figura que lo cambió absolutamente todo. Hablamos de una adolescente de 14 años llamada María Antonieta. Los textos que manejamos no se centran en la Revolución, sino en sus primerísimos días en la corte, en la primavera de 1770. Y en cómo ese entorno, que era de todo menos acogedor, la fue moldeando desde el instante en que puso un pie en Versalles. Es que la clave de todo está ahí, ¿no? En esos primeros momentos. Pues sí, porque las fuentes que manejamos la presentan de una forma muy particular. La definen no por lo que es, sino por todo lo que no es. ¿A qué te refieres? Pues a que no llega para ser la nueva amante del rey como tantas otras antes que ella. De hecho, la describen como la anti-Marianne Louise O'Murphy, ¿te acuerdas? Aquella joven amante que era pura voluptuosidad. Claro. Y María Antonieta, con 14 años y un físico, bueno, aún por desarrollar, era todo lo contrario. Exacto. Y tampoco es una jugadora política. No, eso también queda claro. No es como las grandes favoritas que la precedieron, vamos, como Madame de Pompadour, que prácticamente gobernaba desde la alcoba del rey. Eso es. No es una anti-Madame de Pompadour. No tiene esa ambición, esa sed de poder. Los documentos dejan clarísimo que su rol es uno y solo uno. Ser una esposa sumisa para el futuro rey, su nieto Luis Augusto, y sobre todo, dar herederos a la corona. Y ojo, con una presión añadida que se menciona explícitamente, que sean varones, porque la monarquía, y esto es casi cómico, ha tenido demasiadas hijas. Me parece increíble esa presión sobre una cría de 14 años. O sea, toda la alianza franco-austriaca, el futuro de la dinastía, dependiendo de que ella conciba un heredero varón. Totalmente. Y si no, puede. Toda su posición está en la cuerda floja desde el primer día. Completamente. Su valor es puramente biológico y dinástico en ese primer momento. Y lo curioso es cómo reacciona el propio rey, Luis XV. Un hombre ya mayor, ¿no? Sí, un hombre que detesta las caras nuevas, los cambios, pero que siente una debilidad enorme por la juventud. No por la inteligencia ni por la cultura, sino por la frivolidad, la despreocupación, lo que las fuentes llaman la insouciance. Y María Antonieta encarnaba eso a la perfección. Claro, O sea que al rey le caía bien precisamente porque no era una intelectual. en cierto modo sí. A ella le interesaban la música, el baile, el teatro. Le aburrían soberanamente los libros y la política. Esa ligereza, esa mezcla de candor e insolencia juvenil, conectaba con un monarca que ya estaba harto de tanta intriga. Pero claro, esa misma joven aterriza en un entorno que se describe como un campo de minas. Fastuoso por fuera, sí, pero corrupto y lleno de trampas por dentro. Y llega sola a un país extranjero, a una corte con un vacío de poder femenino tremendo. La reina oficial, María Leschinska, había muerto hace un par de años. En junio de 1768. Y el recuerdo que había de ella era el de una mujer muy piadosa, pero totalmente eclipsada, una beata, como decían. ¿Quién mandaba entonces en el lado femenino de la corte? Ahí está el problema. El poder se lo disputaban dos facciones muy claras. Por un lado, la amante oficial del rey, Madame du Barry. ¿Y por otro? Tantes. Nuestras fuentes las pintan como unas solteronas amargadas, totalmente ajenas al juego de la seducción y, esto es crucial, enemigas acérrimas de la alianza con Austria. El país de María Antonieta. Exacto. O sea que sus propias tías políticas la odiaban antes incluso de conocerla. Sin la menor duda. Hay una cita que es demoledora. De la tía más influyente, Madame Adelaide, resume su postura a la perfección. ¿Qué dijo? Al enterarse de la boda, soltó: «Si yo tuviera que dar órdenes, desde luego no serían para mandar a buscar a una austríaca». Vaya. Simple gentilicio, ¿sabes? Era un arma política. Una sentencia que la iba a perseguir hasta la guillotina. Y estas tías no pierden el tiempo, por lo que veo. Inmediatamente empiezan a usar a su sobrina como un peón en su propia guerra personal. Totalmente. La utilizan para atacar a su gran enemiga, Madame du Barry, a la que desprecian por su origen humilde. La llamaban criatura salida del arroyo. Y aquí es donde la situación se vuelve explosiva. Explosiva y a la vez casi ridícula. Se desata una crisis que, según los textos, llega a movilizar ministros y a poner en jaque la estabilidad europea. Espera, frena un momento. ¿Una crisis diplomática? ¿Pero por qué? ¿Qué hizo la chica? Aquí viene lo bueno. El detonante de todo el lío fue la negativa de María Antonieta, claro, instigada por sus tías,
a dirigirle una simple palabra de cortesía a Madame du Barry. ¿Cómo? Un buenos días, un qué bonito vestido. Nada, silencio absoluto. ¿Me estás diciendo que una crisis internacional se desató porque un adolescente se negó a saludar a alguien en una fiesta? Visto desde hoy, suena completamente delirante. Pues sí. ¿Qué nos dice eso sobre cómo funcionaba el poder en realidad? Nos dice que la política personal era la política de Estado. La alcoba del rey no era un espacio privado, era un centro de poder. Claro. Al ignorar a Madame du Barry, María Andrevieta no estaba siendo simplemente una maleducada. Estaba desafiando públicamente a la mujer que tenía la atención del rey Estaba atacando la autoridad del propio monarca, en el fondo. y a toda la facción política que apoyaba a la favorita. Lo personal era profundamente político. Ese es el gran aprendizaje aquí. El poder de las mujeres en la corte estaba íntimamente ligado a su influencia, carnal sobre el rey. Y al negarse a reconocer a du Barry, las tías y la Delfina estaban declarando ese poder como ilegítimo. Justo eso. Vale, ya tenemos el tablero político. Una adolescente atrapada entre sus tías manipuladoras y la amante del rey. Pero, ¿cómo era ella como persona? ¿Tenía el carácter para navegar este avispero o estaba completamente superada? Pues a ver, físicamente, los retratos de la época y las descripciones nos muestran una chica con rasgos muy Habsburgo. Cara ovalada, frente alta, nariz fuerte y ese labio inferior un poco grueso, tan característico. Y hay un detalle curioso que apuntan las fuentes, ¿no? Sobre su mirada. Sí, que tenía una mirada de míope, lo que le daba un aire un poco distante. Era delgada, altiva, y se movía con una energía muy decidida. Pero lo que más destaca de su personalidad, por lo que leo, es su odio a la etiqueta, al protocolo asfixiante de Versalles. Absolutamente. Y la anécdota que lo ilustra es genial. A su primera dama de honor, la condesa de Noailles, que era la guardiana de todas esas reglas absurdas, Le puso un apodo. Sí, le puso un apodo a sus espaldas. Madame Etiquette. Madame Etiqueta. Eso es muy atrevido para una recién llegada de 14 años en una corte extranjera. pues sí. ¿Y cómo se veía eso? ¿Como algo simpático y rebelde o como una falta de respeto peligrosa? Pues ambas cosas. Para el viejo rey Luis XV, que también estaba harto de la rigidez de la corte, esa frescura era encantadora. Pero para la vieja guardia de la aristocracia, como la condesa de Noailles, era una insolencia intolerable. Esa actitud, aunque la Onamizja, también contribuyó a su aislamiento, sin duda. Se creó enemigos muy poderosos, por cosas que, en apariencia, eran triviales. Su círculo de confianza era minúsculo. Su tutor, el abate de Vermont, y el embajador Mercy Argentau, que en realidad eran espías de su madre en Viena. Estaba muy sola. Muy sola. Sus únicos amigos eran su cuñado, el conde de Artois y la princesa de Lamballe. Y para de contar. Aún así parece que sí que desarrolló un vínculo genuino con el rey, con su abuelo político. No era solo una relación de conveniencia. No para nada. Es uno de los aspectos más conmovedores que describen las fuentes. El rey, ya en el final de su vida, sentía un profundo afecto y compasión por ella. Veía en ella un reflejo, quizás. Un reflejo de su propia juventud. Una vida sacrificada desde niño por las obligaciones de la corona. Se conmovía al ver a esta joven que ya no se pertenece a sí misma. Había una ternura real entre ellos que iba mucho más allá de la política. Pero ese reinado se acaba. Luis XV enferma de viruela y muere. Y de repente, esta adolescente, que todavía está aprendiendo a sobrevivir en la corte, se convierte en reina de Francia. Exacto. Tenemos una carta que le escribe a su madre justo después de la muerte del rey. ¿Qué nos revela sobre su estado mental en ese momento? La carta es un documento psicológico extraordinario. Es una mezcla fascinante de piedad, cálculo político y una ingenuidad casi infantil. ¿En qué sentido? Primero, describe la muerte del rey como edificante, usando el lenguaje piadoso que le han enseñado. Luego, habla con un optimismo desbordante de su marido, el nuevo rey Luis XVI, y de su deseo compartido de hacer feliz al pueblo. Y es especialmente dura con la ya ex favorita, con Madame du Barry. Durísima. La frialdad es total. Se refiere a ella simplemente como la criatura, y menciona, casi como una nota al margen, que ha sido exiliada a un convento. Se nota el triunfo. Sí. Pero al mismo tiempo muestra una preocupación genuina por su tía Adelaide, que se había contagiado de la viruela cuidando al rey, lo que demuestra que, a pesar de todo, había lazos familiares. Y el final de la carta es muy revelador, muchísimo.
termina con una frase que lo dice todo. Expresa su asombro y gratitud a la providencia por haberla elegido para reinar en el reino más bello de Europa. Es una combinación extraña de madurez para asumir su rol y una aparente ignorancia del tsunami político que se le viene encima. Totalmente. Entiende sus deberes religiosos y familiares, pero parece que divide el mundo en buenos y malos de una forma muy simple. Su familia por un lado y la criatura y sus enemigos por otro. Y esa es la tragedia. Esa es la tragedia. Porque las fuentes utilizan este punto de partida, esta imagen de la joven reina, para proyectar la sombra de su futuro. Dejan claro que las semillas de su destrucción se plantaron en estos primeros años. Las mismas características que vemos en esta carta. Su desdén por sus enemigos, su desconexión de la realidad política, su identidad de austríaca, serán las armas que usarán contra ella. Es escalofriante cómo esa imagen de la chica altiva, pero en esencia inocente, se va retorciendo con los años hasta convertirla en un monstruo a los ojos del pueblo. Exacto. Los textos nos recuerdan que esta joven, que llegó definida por su pureza, acabaría siendo acusada de todo lo imaginable. Libertina, ninfómana, lesbiana. Se publicaron listas con docenas de supuestos amantes. Sí, se construyó una leyenda negra de depravación que era la inversión total de la Delfina que conocimos al principio. Y la acusación más terrible, la que se usó como golpe de gracia, fue la de incesto. Esa fue el arma definitiva. Los rumores empezaron vinculándola con su padre e incluso con el propio Luis XV, pero culminó de la forma más brutal posible durante su juicio ante el Tribunal Revolucionario en 1793. Cuando la acusaron formalmente de haber mantenido relaciones sexuales con su propio hijo de 8 años. Es difícil siquiera imaginarlo, pasar de la joven que llega a Versalles a eso. El viaje entre esos dos puntos es simplemente desolador. Y el análisis de nuestras fuentes cierra con una reflexión muy potente. De todas las mujeres en la vida de Luis XV, María Antonieta fue la última en todos los sentidos. La última delfina de esa corte, la última reina del antiguo régimen. Y a su extraña y trágica manera, la última favorita del imaginario colectivo, aunque fuera como objeto de odio. Fue, como concluyen los textos, la última para lo mejor y sobre todo para lo peor. Una historia que empieza con un baile y termina en la guillotina. Y todo parece estar contenido en esos primeros días, en esas primeras intrigas. Te hace pensar, ¿estaba su destino trágico sellado desde el momento en que cruzó la frontera, definido por un matrimonio político que no eligió? Es la gran pregunta. ¿O hubo otro camino que podría haber tomado, una versión de la reina María Antonieta que podría haber sobrevivido a la revolución? Las fuentes nos dan el qué pasó, pero el qué hubiera pasado sí es algo en lo que vale la pena pensar. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por acompañarnos.